En esta mañana yo les quiero hablar acerca del hombre más grande que ha pisado el planeta Tierra. Mire, y Jesús mismo dio testimonio de ese hombre. Mire lo que dice en Mateo 11, hablando a Jesús. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El hombre más grande que ha pisado el planeta Tierra. No fue Abraham, no fue Gedeón, no fue Josué, no fue Sansón, ni tampoco fue David. Fue Juan el Bautista. Cuando nosotros hablamos de grande, de gente grande, el ser humano piensa enseguida que la persona para ser grande tiene que ser una persona como el presidente de los Estados Unidos, el rey de Inglaterra, o una persona de nombre, ¿verdad? Para ser una persona grande. Otros piensan que la persona grande se define por el dinero que tiene. Donald Trump, el presidente de Microsoft, personas de nombre así que se conocen por los millones y millones de dinero que tienen. Y la gente llama y señala a esta gente que son grandes por lo que tienen, por la fama y el dinero. Y sin embargo, oiga bien, Juan no tenía ninguna de estas dos cualidades. Ni era famoso, ni tenía dinero tampoco, ni venía de la familia real. Juan no venía de esa fama. Mire esto. En Jerusalén había muchos sacerdotes había en Jerusalén. Y para usted ser sacerdote tenía que haber venido de la línea de Aarón. Es decir que Zacarías, el sacerdote Zacarías, venía de esa descendencia. Zacarías era el padre de Juan. El trabajo del sacerdote, no del sumo sacerdote, sino del sacerdote, era ofrecer incienso. O sea, entrar al lugar santo, porque el lugar donde entraban estaba un lugar que era el lugar santo. Luego lo dividía una cortina y después, detrás de esa cortina estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que una vez al año solamente el sacerdote podía entrar. ¡Qué privilegio tan grande sintió Zacarías cuando se enteró que él le tocaba llevar carbón al incienso, al altar de incienso! Eso sería algo que fue un privilegio tan grande, porque los sacerdotes, de tantos que habían, muchos morían y no tenían la oportunidad de poder entrar al lugar santo para poner carbón en el altar de incienso. Así que eso tiene que haber sido un grande privilegio para Zacarías entender y saber que la suerte cayó sobre él y él era el que iba a llevar el carbón al lugar de incienso. Cuando Zacarías llegó el momento de ejercitar esa tarea, llegó al lugar santo. Cuando entró, él tenía que haber tomado carbón del altar del sacrificio que estaba frente. Tomar carbón y traer ese carbón con él al lugar santo donde estaba el altar del incienso, y poner el carbón debajo para que el incienso despidiera un olor fragante, que la Biblia dice que esa es la oración de los santos. En otras palabras, yo creo que usted entienda que su oración a Dios es un olor. Ay, yo no sé, me estoy entendiendo, Oiga, cada vez que usted saca tiempo en su casa, en el auto, y dobla la rodilla ante Dios, eso ante Dios es un olor fragante. La mayoría de gente estaban afuera mientras este acontecimiento estaba pasando. Pero estando Zacarías frente al altar de incienso, dice la Biblia que se le apareció un ángel. Ay, Dios mío, qué tremendo eso. Un ángel se le apareció. Y a ese ángel no era cualquier ángel.
Ese es el ángel Gabriel. Yo me imagino que cuando Zacarías vio a ese ángel, Zacarías se tiene que haber estremecido y decir: ¿qué malo hice yo? Este ángel aparece para reprenderme. Tal vez le pasó por su mente lo que le había pasado a Abiud y Nadab cuando trajeron fuego extraño a Dios y Dios los mató en el templo. Tal vez pasó por su mente: ¿qué hice yo? Moriré en este momento. Y él parado ahí, al lado de ese altar de incienso, mire ese ángel. Y el ángel le da una noticia. El ángel no vino para mal, sino que el ángel vino a darle una noticia. La mujer de Zacarías era estéril. Y era una deshonra. En esos tiempos, la mujer no podía tener hijos. Era estéril. Pero el ángel se le aparece al lado a Zacarías y le dice a Zacarías unas palabras: Zacarías, tu mujer Elizabeth dará a luz y tendrá un hijo. Miren qué lindo, qué precioso. Y su hijo será llamado Juan. Ese nombre Juan quiere decir Dios es misericordioso. Y si uno puede decir en esta mañana que Dios es misericordioso, soy yo. Mi nombre es Juan también. Aleluya. Dice que cuando una persona me llama, aleluya, me pasa por la mente enseguida: Dios es misericordioso. Dios ha sido misericordioso conmigo. En ese tiempo, como algunos 70, 80 años. Pero habrá algo imposible para Dios. Lo mismo que había hecho en Sara, lo iba a hacer ahora mismo en Elizabeth. El ángel le dijo: por no haber creído vas a quedar mudo. Cuando Zacarías salió del templo y salió a la parte afuera, salió mudo, porque el ángel le dijo que no iba a hablar hasta que el niño naciera. Y salió mudo. ¿Sabe lo que es estar mudo después de haber visto una visión tan grande como esa? El no poder explicar lo que había visto. Salió atónico. Y la dice que le preguntaban: ¿qué pasó? ¿Habrás visto visión? Y él no podía explicar la grandeza que había visto. Amén, aleluya. En ese altar del sacrificio era el lugar donde cuando las personas pecaban contra Dios, tenían que traer una ovejita ante Dios, pequeña, y traerla ante el sacerdote y ponerle la mano encima, una mano encima a la ovejita, y con la otra mano tomar un cuchillo y partirle el cuello para que esa ovejita muriera, perdiera su sangre por el pecado que esa persona había cometido. Eso significaba que esa ovejita era inocente porque ella no hizo nada para ser muerta. Lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, porque Él no pecó, el que pecamos fuimos nosotros, y sin embargo Él tuvo que morir en aquella cruz del Calvario para redimirte a ti de la maldición del pecado. Él tomó tu lugar. Y aquellas cosas apuntaban a lo que había de venir, que un día del cielo iba a venir el Hijo de Dios, según estaba dicho en Génesis 3:15. Iba a morir, iba a vertir toda su sangre en aquella cruz del Calvario. Y esa sangre que derramaba esa ovejita solamente opacaba la ira de Dios sobre el hombre. No quitaba el pecado del hombre, solamente tapaba el pecado. Pero la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Oh, gloria a Jesús. Tú eres limpio, tú eres limpio, tú eres limpio, tú eres limpio por tu sangre. Tú eres limpio por tu sangre, por aquella sangre que vertió en aquella cruz del Calvario. No dejes que el enemigo te mienta. Dios te ha limpiado de tu pecado. El niñito Juan nació, y cuando el niñito Juan nació, en ese mismo instante el niño nació, según había dicho el ángel, cuando el niño naciera, Juan siendo sacerdote, porque su padre era sacerdote, él era de la línea de Aarón, y Juan siendo sacerdote,
no se quedó en Jerusalén con los demás sacerdotes. La Biblia dice que Juan se fue al desierto a predicar. Oiga, pero qué tremendo es eso. Si este hombre quería buscar fama y gente, se hubiera quedado en el pueblo. Pero cuando la persona tiene palabra de Dios, no importa que se meta en el jufo de la casa, en el basement, aleluya, en un monte que sea, la gente va a buscar palabra de Dios. Porque sabe que ese hombre Dios le habla. Y como este era un hombre de Dios, Juan se fue al desierto a predicar. Y la Biblia dice que venían de Jericó, venía la gente. De Jerusalén venía la gente a oír a Juan predicar. Y Juan era un predicador que no tenía pepita en la boca. Como hay personas hoy en día, ¿verdad que sí? Que no se atreven a declarar el pecado, la verdad. Juan se las cantaba cualquiera tal y como era. Estando Juan predicando en el Jordán, la Biblia dice que venían los fariseos, los escribas. Todo el mundo venía a oír esa palabra de Juan. Y el mensaje de Juan no era un mensaje lindo tampoco. Él no lo adornaba. Él predicaba lo que Dios le daba. Aleluya. Y como hacemos en esta iglesia, que hablamos lo que Dios nos da. Y su mensaje era: generación de víboras. ¿Quién los enseñó a oír de la ira de Dios? Los fariseos, los escribas. No vaya a creer que este mensaje le caía muy bien a ellos. Pero como quiera venían a oírlo. Porque tenía un mensaje poderoso. La Biblia dice que estando Juan en el Jordán bautizando, vino Jesús a Juan. Entejar la vieja persona para que se levantara una nueva persona. Ese era su mensaje: arrepentidos y convertidos, decía, para que el reino de los cielos se acerca. Y mucha gente obedecían a ese llamado. Y estando predicando y bautizando en el Jordán, se vio un personaje que venía. Y por revelación de Dios, óigame bien, por revelación de Dios, porque Juan, la Biblia dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Por revelación de Dios, cuando vio a Jesús venir, entre tantos que venían, Juan pudo decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué momento tan maravilloso, qué momento tan precioso. Y claramente la Biblia dice que él no lo conocía, no lo había visto. Pero por el Espíritu Santo, por la revelación del Espíritu Santo, él lo señaló: ese que está ahí es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Qué momento tan precioso ese para Juan, haber puesto los ojos de aquel el cual él preparó el camino. Pero Jesús vino a él para ser bautizado. Y recuerde que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Era un bautismo donde usted se estaba arrepintiéndose de sus pecados. Ese era el bautismo de Juan. Un bautismo de arrepentimiento, como que usted se estaba arrepintiendo de sus pecados. Y Cristo vino a Juan para ser bautizado. Cuando Cristo vino a Juan para ser bautizado, Juan se negó. Oh, ¿cómo yo puedo bautizarte a ti? Yo no puedo ser bautizado. Yo no puedo bautizarte a ti. Cristo dijo: es necesario para que se cumpla lo que está escrito. Pero aunque muchas personas por ahí malinterpretan eso, ¿verdad que sí? Porque estas cosas como uno tiene que conocerlas un poquito más profundo. Gloria a Jesús. Y conocer, ¿verdad? Juan era un hombre de conocimiento. Recuérdense que era un hombre lleno del Espíritu Santo y venía de la línea sacerdotal. Si venía de la línea sacerdotal, tenía conocimiento del trabajo de un sacerdote, porque él era un sacerdote, era sacerdote y profeta. Si era un profeta, tenía revelación de Dios. Mucha gente ha malinterpretado de que Juan tomó a Cristo y lo sumergió en agua y lo bautizó en agua. Usted sabe que cuando usted toma una carta
y la mete en un sobre y usted la está bautizando. A mí se me olvidó traer un texto en esta mañana donde, ¿te acuerdas cuando a mí se me olvidó ese texto esta mañana lo traje donde dijeron de esta copa podemos beber, de la copa del bautismo, Jesús hablando con sus discípulos? Ese texto no lo tengo escrito aquí, pero ¿se acuerdan en ese momento? Podré beber de la copa, el bautismo con que yo voy a ser bautizado, dijo Cristo. La copa, mire eso, la copa, no era sumergido en agua, pero eso era un bautismo también. Le estoy diciendo esto para que entienda que Cristo no fue sumergido en las aguas, porque el sacerdote no era sumergido en las aguas, el sacerdote era rociado. Muchas personas pues malinterpretan y han creído que Cristo fue sumergido en agua. Cristo no tenía pecado. Él no tuvo pecado. Y Juan lo conocía, dijo, es ahí el Cordero de Dios. Él quita el pecado. Él no puede tener pecado porque Él es el que quita el pecado. O sea que no podía ser sumergido. Él como sacerdote fue rociado. Quiero que entienda bien que cuando Juan roció a Cristo, esa era la manera que se bautizaban los sacerdotes, rociándolos. Dice la Biblia que se oyó una voz del cielo que dijo, ¿cómo fue que dijo la voz? Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y Juan, no solamente Juan lo oyó, dice la Biblia, sino que todos los que estaban allí oyeron esa voz. Y vieron también otra cosa, el Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él. Juan vio eso. Y eso para Juan tenía que hacer algo bien grande. Se me pasó haber enseñado este retrato. Gloria a Jesús. El sacerdote. Gloria a Jesús. Trayendo carbón al altar de incienso. Usted ve el olor fragante subiendo. Gloria a Jesús. Así que Juan vio esto. Yo creo que usted me entiende bien esta mañana. No solamente lo señaló, óigame bien, no solamente lo señaló, ¿me está entendiendo? No solamente lo señaló diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Y él no lo había visto antes, dice que eso fue una revelación de Dios. Este era un profeta de Dios. Y recuerda también que era el hombre más grande, lo dijo Jesús, que había tocado la tierra. De hecho, que aquí hay un texto precioso también. Dice, y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y él lo vio. He ahí el Cordero de Dios. Luego lo bautiza. Oye la voz del cielo decir, ese es mi Hijo amado. Luego ve el Espíritu Santo descender sobre él como paloma. Una tremenda visión. Jesús sale del agua y Jesús se va. Saben que Jesús salió de allí, capítulo 4, para hacer que la Biblia, en las versiones bíblicas han habido ciertas malas interpretaciones, porque quiere decir lo mismo, pero una mala interpretación, porque en ese capítulo 4 dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Pero la Biblia también dice que Dios no puede ser tentado por el mal. La palabra correcta en ese texto es, fue llevado al desierto para ser probado por Satanás. Sé que hay un poquito de diferencia en la palabra. La palabra correcta es, fue llevado al desierto para ser probado por Satanás. Pues recuerde que Dios no puede ser tentado por el mal. Así que es una mala interpretación de esa palabra. Juan el Bautista siguió predicando aquel poderoso mensaje de arrepentimiento, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como toda Jerusalén, Jericó venía a Juan, entre todas esas personas que venían a Juan, vino el rey Herodes. Oiga, para que usted haya traído hasta el rey a venirlo a ver usted. Eso fue algo grande. Dice que Dios no se equivocó cuando dijo que fue el hombre más grande que tocó el planeta. Yo sé que me está entendiendo. Todos
venía, mire, si este hombre hubiera sido, se hubiera quedado en Jerusalén, predicando en Jerusalén. No, él vino al Jordán, se fue al desierto. Y todo el mundo, hasta el rey Herodes, fue al desierto. Oí la palabra poderosa de ese hombre. Pero las palabras de Juan no fueron palabras lindas para Herodes. Porque Juan condenaba el pecado. No le tenía miedo de decirle la verdad a nadie. No se vendía con nada. Predicaba la palabra genuina de Dios. Le guste a la persona o no le guste. Y él le dijo a Herodes, Herodes, cuando Herodes vino a él, le dijo, Herodes, ¿tú sabes una cosa? Tú eres un pecador ante Dios. Porque Herodes había hecho una poca vergüenza. Herodes había dejado la mujer de él. Había matado a su hermano para casarse con su esposa. Y vino a ver a Juan. Y cuando Juan lo vio, Juan le condenó ese pecado ahí mismo. Mira la maldad de tu pecado, lo que tú hiciste. Oiga, porque el hombre de Dios no se vende con nadie. Yo dije que el hombre de Dios no se vende con nadie. La mujer de Dios no se vende con nadie. La mujer de Dios, el hombre de Dios habla las verdades de Dios. Le guste a quien le guste. Este hombre Herodes se enfogonó por las palabras de Juan. Yo, hey, y tú te atreves a hablarme de esa manera a mí. Y la mujer que estaba con él sentada al lado de él, en ese cajo que los cargaban, se tiene que haber sentido, vinimos a verte y en vez de señalarnos y decirme, hoy aquí tenemos al rey Herodes, una gran persona, para recibir tal vez el aplauso de la multitud. Pero Juan no buscaba el aplauso de la multitud. Juan buscaba el aplauso de Dios. Juan estaba buscando agradar a Dios y no a los hombres. No se vendía con nadie. Y Juan y los que estaban con él le condenó su pecado. Eso trajo gran ira al rey Herodes, el cual el rey en ese momento hubiera podido mandar a matar a Juan ahí mismito, por lo que había dicho. Pero como el pueblo tenía a Juan como profeta, no lo mandó a matar ahí, sino que esperó más tarde y tomaron preso a Juan el Bautista y lo metieron en una cárcel lejos de la ciudad, alejado de la sociedad, en uno de los peores sitios. 1 año preso. El hombre de Dios, el hombre más grande que tocó el planeta Tierra, asolado. ¿Cómo serían las noches de Juan en aquel lugar? ¿Cómo serían los días de Juan asolado de la sociedad, de no poder estar haciendo lo que él hacía, que era predicar el evangelio del reino? Ahora alejado, solo, solitario, en una cárcel. 1 año completamente alejado. Ahí donde muchos se rinden. Yo les voy a decir la cuesta mañana. Usted sabe, las personas que aquí conocen un poquito de Biblia saben que la Biblia dice que Juan mandó a preguntar, por sus discípulos mandó a preguntar si ese era Jesús o esperaban a otro. ¿Cuántos conocen esa versión bíblica? Estando preso Juan, había pasado ya 1 año. Y yo imagino que sus discípulos venían a él y le decían, siendo tú el propulsor, el que preparaste el camino para Jesús, aquel que lo señalaste, aquel que lo bautizaste, el que dijo que era el hombre más grande que había pisado el planeta, ¿cómo puede ser que tú te encuentres en esa condición? ¿No te suena a ti como algo que te está pasando a ti ahora mismo? Que personas te miran a ti y te digan, ¿a ti tú no eres cristiano? ¿A ti tú no le sirves a Dios? ¿A ti tú no amas a Dios? ¿Por qué tú estás pasando esa condición que tú estás pasando? Y tú no eres un hijo de Dios. Y tú no predicas. Y tú no cantas. ¿No te suena eso a ti parecido? El mismo Satanás muchas veces te habla en el oído y te habla a ti mismo diciéndote, y eso que tú le sirves a Dios, y eso que amas a Dios, y mira tu condición, mira donde tú te encuentras. El hombre, a mí dice que los discípulos de Juan venían a verlo a la cárcel, a ver ese gran hombre en aquella prisión. Póngase en este momento a pensar cómo serían los días de Juan y Cristo predicando
por todos lugares en que él había señalado y no venía a verlo. Por eso es que a mí me encanta mucho los cristianos que no se quedan enanos. Hay cristianos que son enanos, nacen y se quedan enanos toda la vida, no crecen. Cristianos que son niños, vinieron al evangelio cristianos niños, no conocen la palabra de Dios, pero siguen siendo niños, le sirven a Dios 20 años y siguen siendo niños. Nunca adquieren conocimiento de Dios, ni llegan al conocimiento de la verdad. Yo imagino que este hombre Juan era un hombre de Dios, parado en aquella cárcel, sabiendo que Jesús continúa predicando y él allí preso 1 año, con ninguna comodidades. Y tú me dices que yo soy el hombre más grande del planeta. Oiga, tiene que tener una fe grande en Dios. Tiene que haber conocido a Dios. Tiene que haber tenido un encuentro con Dios. En esta mañana la pregunta es: ¿habrás tú tenido un encuentro genuino con Dios? ¿Conoces tú a Dios? Tal como conoces tú el poder de Dios. ¿Eres tú testigo del poder de Dios? Sus discípulos vinieron a él y hablando con él, Juan le hace una pregunta: vayan y pregunten si él es el que habría de venir o esperamos a otro. Que Juan mandó en esa pregunta, tú lo leí, que dice Juan mandó a decir: vayan y pregúntenle. Dice: vayan y pregúntenle si él es el que habría de venir o esperamos a otros. En esta mañana yo quiero decirle eso de 2 maneras. Usted mire, yo le voy a hablar eso de 2 maneras. Dígame de qué manera usted lo ve. ¿Será que Juan habrá dudado de que realmente aquel era el Hijo de Dios? Porque recuerde que él dijo, cuando él lo vio venir, él dijo: he ahí, por revelación de... Dice, yo no le conocía, pero por revelación del Espíritu Santo, porque Juan era un profeta genuino de Dios. Él dijo: he ahí el Cordero de Dios. Él lo señaló. He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando lo bautizó, oyó la voz del cielo decir: ese es mi Hijo amado. Esa es la voz de Dios hablando. Vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma. Este hombre había visto visiblemente la confirmación de que ese era el Hijo de Dios. ¿Será que acaso en la vida nuestra nos llegan momentos tan fuertes, aleluya, que nos encontramos en condiciones que dudamos, aleluya, si Dios está con nosotros, se habrá olvidado de mí, qué ha pasado conmigo? Pues será eso que pasa en la vida de nosotros en los momentos, que llegan esos momentos: ¿dónde estás tú, Dios? Podemos mirarlo de esa manera, que tal vez él dudó. Vayan y pregúntenle si es él o esperamos a otro. Yo lo miro diferente. Yo lo miro de una manera diferente. Porque yo creo que una vez que Dios se revela a una persona, una vez que tú has tenido un encuentro con Dios, aleluya, yo no creo que el diablo pueda penetrar tu mente. Yo no creo que el diablo pueda poner duda. Una vez que Dios se ha sentado en tu corazón, y ha regido tu vida y te ha dicho: yo soy Dios, yo no creo que tú puedas dudar más. Yo no lo miro así, de que Juan dudó. Yo lo miro que tal vez sus discípulos, aquellos que muchas veces vienen a tu lado, que te llaman por teléfono, que trabajan contigo, que viven contigo, que se pasan metiéndote negatividad, que el enemigo los usa negativamente, y eso que le sirves a Dios, y mira cómo te encuentras. Tal vez esos discípulos vinieron donde Juan a decirle: Juan, aquel que tú señalaste, aquel que bautizaste, aquel que dijo que tú eras un hombre grande, aquel que tú oíste la voz, aquel que descendió el Espíritu Santo sobre ti, mira Juan cómo te ha abandonado. ¿Será él el verdadero? Nosotros no creemos que él sea el verdadero. Mira cómo te ha abandonado, no te ha venido a ver. Y si tú eres aquel hombre grande como él dijo, ¿por qué tú te encuentras en la condición donde tú estás? No oirá usted la voz del enemigo. Yo que sé en esta mañana aquí que yo hubo un tiempo en mi vida que lo oía. En los momentos grandes, cuando Dios estaba probando mi corazón, a ver si verdaderamente yo le amaba o no. Esa voz audible de Satanás, esos pensamientos negativos vinieron a mi mente. ¿Estará Dios contigo? Y eso, mira que tú llegas a la casa de Dios, mira cómo tú oras, tú lees la Escritura, tú lo buscas, tú lo honras,
eres un hijo de Dios. ¿Por qué te ha abandonado? ¿Por qué te ha dejado solo ahora que tú lo necesitas? Mira tu condición. No sé si estoy hablando con alguien aquí esta mañana. Estaré hablando con alguien aquí esta mañana. Yo creo que cuando ellos le dijeron a Juan, mira Juan, será ese, mira. Será ese Juan. Yo creo que la contesta de Juan, ahí fue cuando Juan le dijo, vayan y pregúntenle ustedes. Vayan y pregúntenle ustedes, ¿será él o esperamos a otro? Creo que Juan estaba tan positivamente que es el Hijo de Dios, pero por las dudas de ellos los mandó. Vayan ustedes mismos y vean si él es el Hijo de Dios o esperamos a otro. La Biblia dice que cuando estos discípulos llegaron donde estaba Jesús, claramente la palabra de Dios dice que Jesús comenzó a sanar los ciegos. Los paralíticos andaban. Aleluya. Los mancos, aleluya, recibían sanidad. Aleluya. No había enfermedad que no fuera sanada en la presencia de esos discípulos. Yo creo que Jesús hizo eso delante de esos discípulos para que ellos vieran de que Él era verdaderamente el enviado de Dios, el Hijo de Dios. No creo que fue una contesta para que le contestaran a Juan, sino para que ellos se satisfacieran de que Él era el Hijo de Dios. Los discípulos, su interrogante, su pregunta fue contestada cuando fueron delante de Jesús y vieron los milagros que Jesús hacía así. Pero Juan continuaba preso. Un día el rey Herodes dio una fiesta. Su mujer, ella estaba, recuerden, prendida porque Juan le señaló el pecado delante del pueblo. Pues estando sentada en el palacio en la fiesta, la hija de Herodes bailó tan hermosamente y preciosamente frente a todos los que estaban allí. Y Herodes quedó contento, su esposa, por el baile que había hecho su hija, y le dice a la hija que le otorgaría cualquier petición que ella hiciera. Y ella, inducida por su madre, era la esposa de Felipe, la hermana de Herodes. Dios había mandado, Herodes había mandado a matar a Felipe para quedarse con su esposa. Ella, como Juan le señaló el pecado, le dijo a la hija, pide la cabeza de Juan el Bautista. Y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista. A lo que aquellos hombres soldados fueron a la cárcel de aquel gran hombre. ¿Qué hombre tan grande? El hombre más grande que tocó el planeta. ¡Qué hombre, qué grande! Imagina ese momento, ¿verdad? Cuando aquellos hombres llegaron a aquella cárcel, pusieron su cabeza sobre un madero y le cortaron la cabeza, la pusieron en un plato y se la trajeron a la hija de Herodes, solamente por complacer su madre. Yo me gozo con los hombres grandes de Dios. Yo me gozo con las mujeres grandes de Dios. Aquellas personas que reconocen el llamado de Dios, están dispuestos a morir por la verdad. Instrumentos de Dios, hombres de valor, hombres que no se jajaron para una pruebita pequeña o porque se les salió una uña del cuerpo y un pie, ya maldicen a Dios, ya dejan a Dios, sino hombres grandes, mujeres grandes. Es lo que está buscando Dios en estos días. Personas que pueden decir, yo he oído la voz de Dios hablar a mi vida. Y no me importa lo que el diablo lance. Yo sé que Él me llamó. Y yo seguiré adelante, no importa lo que pase. Habrán Juanes aquí esta mañana.
tuyo soy, Señor. Ya escuché la voz de tu amor llamándome a mí.